Bueno, lo que voy a hacer yo tiene algunas novedades, pero en realidad lo que pensé en este momento es hacer como una especie de puesta al día con un problema conceptual. Si el concepto de nueva canción o el término nueva canción perdón, quiero sacar esto, ahora sí. Si el concepto de nueva canción tiene relaciones con el concepto de canto popular, que es el que se manejó en Uruguay. Por eso lo he titulado Conceptualizaciones, Repertorios y Vinculaciones. Voy a ir muy rápido porque esto es un tema enorme. Hay alguna puesta al día de hace mucho tiempo, de Carlos Martins, por ejemplo, pero le falta realmente al país una actualización al día de hoy de qué fue ese fenómeno de canto popular uruguayo. Entonces voy a hacer una caracterización rápida y voy a ir luego a cómo se conecta esto con el concepto de nueva canción. En primer lugar, esto es muy claro. Lo que llamamos canto popular uruguayo surge como respuesta artístico-política a la dictadura que sufre Uruguay entre 1973 y 1985, con varios actos anteriores al 73 que prepararon esa dictadura con pérdida de libertades. Él responde al exilio, prisión y o prohibición de los artistas popularizados en la década de 1960, Alfredo Zitarrosa, Héctor Nuba Moraes, que hoy tenemos el honor de que nos acompañe aquí, a quien le cederé los minutos finales de mi ponencia, Daniel Biglietti y los olimareños, para citar a aquellos que fueron más conocidos internacionalmente, pero fueron muchísimos más los que sufrieron exilio, prisión o prohibición. Yo les hice aquí algo que va a quedar luego y que está publicado en algún trabajo mío, sale ahora en el trabajo de Casa de las Américas, que es una cronología sobre esa relación canto popular, grandes figuras de los 60, exilios y prisiones, para que ustedes tengan idea de qué rápido comenzó desde el 71 la suspensión de garantías constitucionales para el pueblo uruguayo, junto con momentos fermentales como la fundación del partido o coalición de partidos Frente Amplio, y cómo inmediatamente ya algunos de las figuras principales, Numa se gana el premio de ser el primer que se tiene que exiliar y ha hecho mucho mérito para eso, sobre todo con la popularidad de su canción La Patria Compañero, con letra de Washington Benavides, después vamos a hablar de eso. Ven cómo se van sucediendo las cosas terribles, se disuelven las cámaras, se interviene en la universidad y se ponen presas las autoridades de la universidad pública, se legalizan los partidos, Biglietti se exilia en el 73, y en el mismo 73, lo he marcado, comienza a desarrollarse el movimiento identificado como canto popular uruguayo. Como ven, esto sigue, se prohíbe la actuación de los olimareños, se detiene el Zitarrosa, el terrible momento de que el año de la orientalidad, de esto hay alguna bibliografía muy interesante fuera de lo musicológico, se cierra una de las instituciones de teatro independiente más importantes, y ustedes ven cómo he colocado muy rápidamente en esta tabla cómo van sucediendo los hechos que tienen que ver con la música popular, ¿verdad? De ahí tenemos el respiro de que ya luego comienza el periodo transicional, en el 81, se van ganando espacios para todo lo que es el movimiento sindical, de estudiantes, de los trabajadores. Tenemos el histórico concentración en el obelisco de Montevideo, la más grande concentración de uruguayos en la historia de Uruguay, piensen que somos 3 millones y se juntaron 400.000. He presentado un trabajo sobre esto en algún otro congreso. Un histórico recital donde aparecen Biglietti y Zitarrosa luego del exilio, el recital de los olimareños del Bicentenario, que también aparece en algunos otros trabajos míos, y un momento genial, que es cuando Chico Buarque está presente con las Murgas, con Biglietti, con Zitarrosa, con Numa, en el recital juntos. Sobre todo esto he escrito o tengo enormidad de material, y todo lo más interesante quizás para mí es que todo esto lo viví. Todo esto fue parte de una vivencia personal también, entonces investigar sobre esto es bastante complejo, porque tenemos también las vivencias personales, que ya sabemos que los recuerdos y la memoria son una cosa que pueden modificar mucho, pero sí recuerdo una de las plazas de Montevideo el 1 de marzo, al llegar a la democracia otra vez, con Silvio, Pablo,
los que paso hoy cantando allí, en otra plaza los uruguayos. Entonces, en esta mezcla de datos que colecto desde hace mucho tiempo, elaboración de lo que yo he llamado música e ideología para Uruguay, y que he estudiado, he planteado por primera vez que la música de la dictadura no era solo la música de resistencia a la dictadura, sino que también estaba la música de la propia dictadura imponiéndose en marchas militares. De eso pueden consultar mi bibliografía y un trabajo en resonancias, me extiendo bastante por eso. Y las complicaciones de que ciertos repertorios eran usados por los dos bandos. Por ejemplo, Alfredo Citarrosa sonaba en los cuarteles porque su manera de cantar, su vinculación con el estilo del tango, su repertorio interesó a muchos militares. Entonces, hay campos que son grises en eso, sin que significara ninguna implicación de Citarrosa él mismo en eso, sino en el uso de su cantar. Entonces, la primera característica era esa vinculación a lo político. La segunda es, esto es un movimiento que se apoya enormemente en los sellos fonográficos. Los sellos fonográficos, Orfeo, Antar, Sondor, cumplen un papel fundamental en hacer conocer estos artistas. Los de la década del 60 que se tienen que exiliar y los que va a ser el movimiento del canto popular uruguayo. Otra característica es que surgen dos grupos con liderazgos fuertes. En el centro del país, en Tacuarembó, un grupo liderado por Washington Bocha, es su sobrenombre, Benavides, uno de los poetas más importantes de Uruguay, fallecido hace muy poco, y que nucleó una cantidad de gente hasta hoy, como Numa, entre ellos, en Tacuarembó, y el otro llamado Grupo de 33, con Oscar Laucha Prieto, más vinculado a los olimareños, etc. Tuve el privilegio de trabajar con estas dos personas, con mi esposo, con Antonio Díaz, de grabar, por ejemplo, una historia de vida grabada totalmente en videos sobre Laucha y muchas cosas sobre Bocha. Yo le llamaba las 12 H's de mi vida porque era un placer realmente trabajar con esta gente. Acá tienen una, donde algunos, falta Numa y falta Víctor Cuña, por ejemplo, pero algunos de los más importantes constituyentes, digamos, del grupo de Tacuarembó, donde Washington Benavides era la figura que acercaba músicas de muy distintos lugares y temas, y que fundó una especie de práctica de musicalizar poetas que hasta ahora se sigue haciendo en la Universidad de la República. Numa participó muchísimo en eso como coordinador en unos talleres organizados por Antonio Díaz. Entonces, otra de las cosas que ya venía desde los 60 es que se enfatiza lo uruguayo. Interés que, ya les decía, se manifestó desde la década del 60. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Uruguay había estado inundado por lo que se llamaba folclore argentino. Toda la producción discográfica y la presencia en radios y televisión de lo que derivó del boom argentino de los fronterizos, los chalchaleros, por la ley peronista que obligó a difundir mucha música argentina, no recuerdo ahora exactamente el tanto por ciento, y que de ahí surge que en Uruguay se llamaba folclore lo que era esa proyección, si quieren usar el tema de Carlos Vega, que se hacía. Un disco muy importante en esa ruptura de buscar lo uruguayo frente a esa argentina fue Todos detrás de Momo de los Olimareños, del cual les voy a hacer escuchar un tema, porque son temas donde es un disco experimental que yo estoy escuchando ahora para hacer algo con él, porque se le ha prestado mucha menos atención con toda la ruptura de la dictadura, donde la murga aparece por primera vez como canción murguera, o por una de sus primeras veces. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Gracias. El campo grande y solo viene llorando, solo y difunto, viene llorando, solo y difunto, solo y desnudo, viene llorando. Con verdes y horizontes, verdes llorando, con silencios de verdes, desconsolado. Con verdes y horizontes, verdes llorando,
con silencios de verde desconsolado. El campo grande y solo, con sus candados, solos con solos, por todos lados. Cielo en tormenta, como testigo no se lamenta. Y aunque verde muriendo, verde esperando, que lo pueblen los hombres de buena mano. Y aunque verde muriendo, verde esperando, que lo pueblen los hombres de buena mano. El campo grande y solo va tristemente, sin ver que el paria su grito enciende. Es necesaria la reforma agraria. Es necesaria la reforma agraria. Es necesaria la reforma agraria. Todos detrás de Momo. Ese tema para mí es importantísimo, porque toma un ritmo de ranchera tradicional, le agrega luego la percusión de murga, en una época que eso no se hacía para nada, y plantea ya el movimiento de la reforma agraria. Lo que nos tenía acostumbrados a los olimareños, su primer disco, es dos cantores con guitarra, ¿verdad?, haciendo temas que se consideraban parte del folclore. Esa búsqueda del uruguayo llevó a que el candombe, más allá de sus manifestaciones cercanas al tango de los años 40, y la canción murguera surgieran como muy importantes como géneros de este movimiento. Otra característica, la censura lleva, yo no me salté nada, no. La censura lleva a los mensajes metafóricos, esto tiene que ver con la parte poética de las canciones. En lo poético, pero también en lo musical. En lo poético, Washington Benavides y su sobrino Carlos Benavides recurren mucho, y otra gente, recurren mucho a lo que es el llamado canto historicista. O sea, cantan la épica de las guerras civiles de comienzos del siglo XX, y escondido en eso está el trasladar esas gestas a lo que estaba sucediendo en el momento. Y aquí tenemos la canción que se considera como fundadora del canto popular uruguayo, como un jazmín del país, que cuenta precisamente en una circunstancia romántica el enfrentamiento de los partidos tradicionales de Uruguay. El disco Soy del Campo, antes un simple de Carlos Benavides, que elige un ritmo cercano a la habanera, él lo considera una habanera, para el poema de su tío, es como fundador de esto, y sobre todo un concurso que se hace en la radio CX30, Radio Nacional, donde se pasa la versión de Carlos Benavides, con un registro agudo que no era lo usual, y la versión mucho más recia, digamos, de Alfredo Citarrosa, y la gente vota por la de Carlos Benavides, y ese es considerado como una especie de leyenda urbana, como el momento fundacional. Hay una preciosa entrevista a Benavides, a Carlos, en YouTube sobre la historia de esta canción. Abiertos. Dijo el muchacho a la moza, desde el comienzo te vi. Dijo el muchacho a la moza, desde el comienzo te vi. En el sueño la vigilia, como un jazmín del país. En el sueño la vigilia, como un jazmín del país. Perfume de la alta noche, pequeña flor constelada. En el patio con aljibe y en mi corazón guardada.
yo me voy con Aparicio, sé que otra divisa labran. Yo me voy con Aparicio, sé que otra divisa labran. Tus manos sí llevarán los varones de esta casa. Tus manos sí llevarán los varones de esta casa. Yo me voy con Aparicio, pero mírame a la cara, que lo que voy a decirte se dice una vez y basta. Solo una cosa podría detenerme, una palabra. Voy a aprovechar la cadencia, Marita, Y me quedo. Perdón, para Daniela. comentarte que estamos en los 5 minutos. Mi madre. Entonces Lo vamos mucho siento, más. tan linda la Vamos. canción, es como un No, delito hablar encima, pero bueno. No, tranquila, gracias por avisarme, porque ya tengo que apurarme mucho. Entonces, voy a saltar esto, está publicado, lo pueden ver, las quemas como otro lenguaje poético metafórico, y como a veces, Eduardo Nanjan, una de las figuras que yo he trabajado bastante, la cita a alguien que estaba prohibido en ese momento podía estar en la sonoridad, por ejemplo. Las entrevistas que hice para este disco dicen que las guitarras así suenan en homenaje a Citarrosa, de los arregladores. Y de texturas, el cantor con su guitarra vinculado a la tradición gauchesca, Numa Morales es un ejemplo, los dúos, los que prosperan, como los olivareños, y la gran novedad, los grupos, como Rumbo, Grupo Vocal Universo, Pareceres, y géneros alejados de la música tradicional como Darmanchans. Pero entonces, aquí quiero hacerles escuchar algo de cómo el lenguaje poético de Washington Benavides, con el aporte compositivo de Numa Morales e interpretativo, puede generar canciones como La Filadelfia Real, que es totalmente metafórica, y La Patria Compañero, que es la que voy a elegir para pasar un poquito contra mi gusto, que se transforma en una especie de himno de protesta. Mirás un niño y otro y luego muchos más. Sus ojos nada dicen, sus bocas piden pan. Mirás los jubilados que ya no pueden más, sin entender reunidos lo que les pasará. Y ves los pensionistas, fantasmas. Perdón, Numa. La producción en el exilio de muchos de ellos es una cosa a considerar. Y luego tenemos los grupos y esta canción que hasta hoy sigue siendo usada. 2, 3, va. Volverá la alegría a enredarse con tu voz, a medirse en tus manos y a apoyarse en tu sudor, por araduras muecas pintadas sobre un frágil cartón de silencio, y en aliento de murga saldrá a redoblar, a redoblar. Lamento. Y después tenemos que esa misma canción es utilizada de todas maneras, con metáforas visuales, con los discos editados por CX30. Esta fotografía la tomó mi hijo en los 40 años del Frente Amplio, frente al Palacio Legislativo. Pueden escuchar esto que lo presenté en un congreso de Lisboa, que es como un grupo de cantantes de los más distintos géneros uruguayos. En el Monumento a los Desaparecidos hacen una versión con todos los géneros, es magnífica, está en YouTube, la buscan por Patricia Kramer y aparece. Porque quiero dejar hablar en un momento. Y yo, hoy mismo, esta canción a redoblar, que decíamos anoche con Numa hablando, pero ¿cómo la dejaron pasar los militares? Porque no entendían de metáfora, yo creo. La tenemos, por ejemplo, en un video que está en YouTube, el día que muere Tabaré Vázquez, en los homenajes a Tabaré, y la localicé en TikTok, fíjense, los pinos que tiene una canción en cuanto a soportes, ahora cuando estamos organizando la
firmas contra la ley de urgente consideración que ha votado el gobierno de derecha que tenemos ahora y que se ha organizado un referéndum. Pero aparece a redoblar en un TikTok. O sea, si me hubieran dicho a mí en los años 70, en los 79, cuando aparece la canción, que en el 2021 se iba a usar la canción, los propios autores, Mauricio Valls y Rubén Olivera, yo creo que no lo hubieran imaginado. Ahora, a todo esto, les menciono también toda la presencia cuando se hace la apertura de los que vuelven y de los que llegan. Tengo un enorme archivo fotográfico sobre la llegada de Soledad Bravo y de los Parra, cuando en el 84 se abre Uruguay, y eso es una cosa para trabajar. Y ayer de noche yo entrevisté a Numa, de la manera que podemos entrevistar a Numa en nuestra familia, que es como una rueda de amigos, y le voy a dar la palabra a él sobre qué pasa con el concepto de canto popular, canción de protesta. Y Numa, ¿estás ahí? ¿Podés hablar tú? Estoy acá. Lo que hablábamos ayer, yo lo puse un poco aquí en tus palabras, pero nos gustaría escucharte a ti. Bueno, antes que nada, felicitaciones. Es un gusto, un placer y un agradecimiento muy grande a todos ustedes. Para nosotros existió la palabra canto popular o el, entre comillas, sello, ¿no? Más que de pronto la canción protesta, sí, que fue algo que se utilizó mucho acá. Yo estuve en el exilio, primero en Argentina, en Chile, después en Cuba y después, bueno, fui por Europa y viví en Holanda. Y allá logré, por supuesto, estudiar en aquella época, pero recibir y acumular también muchísimo material uruguayo que me llegaba de a poquito y latinoamericano. Y ahí encontré una gran variedad en lo que hacían nuestros cantores aquí en el país, ¿no? Cosa que me pareció siempre maravilloso, porque como decía Marita, poetas como Washington Benavides, fundamentalmente, con mucha inteligencia y con mucha manera poética, lograron pasar la censura. Y a veces, como en este A Redoblar, que me decía Mauricio Ubal, uno de los autores, bueno, cuando ellos vieron A Redoblar escrito, les pareció lo más inocente de la vida, seguramente. Nunca pensaron que ese A Redoblar iba a ser como un himno, ¿no? Y bueno, y ahí se une la murga, como decía Marita, con aquel disco que había nacido con los bolimareños. Ellos ya habían grabado alguna canción carnavalera en los dos primeros discos. Pero ahí todo un disco dedicado a la murga, cosa que nos cayó muy extraño. Y yo estaba en Tacuarembó todavía. Y recuerdo que mi madre, que era admiradora a muerte de los solimareños, como todos nosotros, me comentaba, a mí me gustaban los bolimareños, pero desde que se metieron detrás de Momo, no me gustan más. Porque Momo era algo que para una persona campesina del norte no entendía a qué se refería realmente. Y además era un disco extraño, distinto. No eran los bolivianos cantando una cifra, una milonga, una samba, ritmos venezolanos, que ellos lo introdujeron en cierta manera acá, sino metidos atrás de la murga, que era una música de carnaval. Hay una cosa que yo siempre comento, y ya termino. Nosotros decíamos cuando alguien cantaba muy mal en conjunto, no eran muy comunes los conjuntos en Uruguay, seguramente por un problema económico, ¿no? Cuando cantaban muy mal, uno decía, estos son una murga. Como cuando uno hablaba sobre algo que no sabía, decía, este es un payador. Y hay algo muy interesante, es que hoy a nadie se le ocurriría decir, estos son una murga, porque las murgas cantan muy bien. A partir de determinado momento empezaron a usar mucho la tecnología y muy buenos arreglos. No sucede lo mismo con el payador. Todavía seguimos diciendo, cuando alguien no sabe, es un payador, porque no siempre el payador ha seguido desarrollándose y ha seguido estudiando. Quedaron unos cuantos en la historia nuestra
grandes payadores como Carlos Molina, los hermanos Lagos, unos cuantos, pero hay otros que apoyaron la dictadura y que se metieron en los cuarteles y entonces se desprestigiaron. Y es un arte muy difícil. Bueno, muchísimas gracias. Numa, seguimos hablando después, gracias. Chaucito. Gracias. No, no te vayas, no te vayas. No. La conclusión mía es, el canto popular tiene todas las características de la nueva canción, pero no se le llamó así en Uruguay. Y lo conversado ayer con Numa y lo conversado con otras personas me lleva a decir eso. En realidad, el canto popular conceptualmente es nueva canción, pero el término nueva canción, ni los músicos exiliados ni los músicos aquí lo utilizaban. Lo utilizaban si se referían a cuando venían chilenos, por ejemplo, como los Parras. No tengo más tiempo y agradezco el honor de tener a Numa no como informante, sino como participante de mi ponencia. Si me pasé un poco del tiempo por darle la presencia a él, pido disculpas.